Marimari Compuche, Inche Jorge Calbucura, coordinador del Centro de Documentación Mapuche Ñuquemapu de Suecia, que desde el año 2018 trabajamos en conjunto con el equipo de programación de FICWALMAPU para traer una muestra de este Festival de Cine Indígena de Abya Yala y el mundo hasta nuestra latitud. En este sexto FICWALMAPU me correspondió el honor de participar como jurado del festival, esto junto a Marcela Guchaqueo, artista visual mapuche de Guamalpu, Milady Domicó, realizadora audiovisual y artesana en Verá de Colombia, Eliana Champutiz, comunicadora indígena del pueblo binacional Pasto de Ecuador, y Esteban Cruz, comunicador y realizadora aymara de Chile. Como jurado nos correspondió la tarea de visionar y evaluar la selección oficial de este año, que consistió en 51 películas de 36 pueblos ancestrales. De acuerdo con la selección oficial de este año, nos correspondió visionar películas en 6 categorías diferentes, tales como derechos de las mujeres, diversidades sexuales y afectivas, defensa del territorio, nuevos lenguajes, Walmapu y cine comunitario. Digno de destacar es que por primera vez al jurado le correspondió presentar nominaciones al reconocimiento de la trayectoria de creadores audiovisuales indígenas destacados. Los criterios de evaluación se centraron en las propuestas estéticas y aporte en el marco de las categorías que FICWALMAPU ha destacado para esta ocasión. Por nuestra parte, consideramos que ninguna experiencia del film indígena debe ser neutral, particularmente cuando se trata de contribuir al aporte del desarrollo de un lenguaje audiovisual que asuma una mirada decolonial en torno al derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, así como al visibilizar propuestas de gobiernos propios, economías, derechos sociales y culturales. Como jurado, compartir conocimientos, experiencias y saberes con hermanas y hermanos de muchas geografías fue una experiencia práctica de diversidad plurinacional. Particularmente compartimos el punto de vista sobre que vivir en estrecha relación con legados y asuntos pendientes no nos hace posible implementar un enfoque convencional. Asumir este desafío demanda un trabajo creativo, crítico e imaginativo y nos emplaza a pensar y practicar nuestra forma y manera de despojarnos del peso de la carga de la colonialidad que se expresa muchas veces en las ideas maestras de las propuestas estéticas. Agradecemos al equipo de FICWALMAPU por esta oportunidad y les invito a conocer los reconocimientos que junto a mis compañeras y compañeros del jurado hemos otorgado a las realizaciones participantes en esta sexta versión. Felei Mai, Peucayal.